De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes es vana. Seríamos, además, falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los pródigos de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas
de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado ya la lectura de estos textos de la Escritura. Ahora a nosotros, a ustedes y a mí, nos corresponde asimilar el mensaje en ellos contenido. Y quisiera, mis hermanos, que nos concretáramos en este caso particular. Y digo en este caso particular porque son muchas las enseñanzas que podemos nosotros sacar de estos textos de la Escritura. Quiero que nos concentremos en lo que profesamos siempre en nuestra fe, cada vez que nos reunimos, sobre todo los domingos o días festivos, el acto de la profesión de nuestra fe, el credo. En la parte final, uno de los artículos dice: creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Este es el contenido de nuestra fe. Esto es lo que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Porque nuestra vida no se limita solamente en nuestra estancia aquí en la tierra, que es demasiado breve, por decir así. En diversos textos de la Sagrada Escritura se habla de esa brevedad. Nuestra vida es como la hierba que en la mañana florece y en la tarde se marchita, se seca. O nuestra vida es como un suspiro. Y por eso, mis hermanos, debemos aprovechar debidamente el tiempo de nuestra estancia aquí en la tierra, porque de el cómo vivamos nosotros aquí depende de lo que nos corresponde para la vida eterna. Nuestra vida aquí comienza y debe concluir al lado de Dios, porque de Dios venimos y a Dios hemos de volver. El apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos habla abiertamente de esto que profesamos en nuestra fe. Creo en la resurrección de los muertos. Y lo argumenta precisamente en el misterio de la resurrección de Cristo nuestro Señor. Cristo murió, pero resucitó. Y con esto nos enseña que si Él resucitó, también nosotros estamos llamados a resucitar. Aunque nuestro cuerpo muera y lo depositan en el seno de la tierra, siempre debemos nosotros tener esa esperanza de que algún día nuestro cuerpo
ha de retomar de entre el polvo de la tierra su integridad. Debe levantarse para unirse al destino de su alma, a la suerte de su alma. Ahora, mis hermanos, debemos pensar nosotros que no solamente debemos fijarnos en la resurrección de nuestro cuerpo que muere, sino que también en esto encierra lo otro en nuestra vida, en nuestra parte espiritual. Nuestro cuerpo muere y nuestra alma continúa con vida, sea para bien o sea para mal. Es decir, para la salvación o para la condenación, todo depende del cómo vivamos aquí. Ahora, Cristo nuestro Señor quiere enseñarnos también que nuestra vida espiritual, nuestra vida a la gracia de Dios, también muere por el pecado que cometamos, por el pecado mortal. Una desobediencia total a los mandatos de Dios. Pero también, si morimos por el pecado, también estamos llamados a resucitar a esa vida plena en Dios. Porque Dios no quiere que nos perdamos, sino que nos convirtamos y vivamos. Es decir, Dios quiere que nosotros reconozcamos con humildad nuestros pecados y acudamos a confesarlos de acuerdo a su mismo plan, diciéndolos abiertamente a un sacerdote puesto por Dios para administrar la misericordia divina. Dios es el que nos perdona, no el sacerdote. El sacerdote es solamente un ministro de Dios, un instrumento para la obra de Dios. El sacerdote ciertamente dice cómo Dios nos perdona. Él solamente dice, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en nombre de Dios, no en nombre propio. Y ojalá que de veras nosotros entendamos que debemos morir a nuestros pecados para resucitar a la gracia, a la santidad, a la vida en Dios, para poder llegar a esa plenitud de vida al lado suyo, allá en el reino de los cielos. Toda nuestra vida debe ser un continuo esfuerzo por superarnos, por ser mejores, por vivir de acuerdo a este plan divino. Y si nosotros nos reconciliamos con Dios, debemos también reconciliarnos entre nosotros. No podemos decir nosotros que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha absuelto, si entre nosotros sigue habiendo odios, rencores, resentimientos. Si hay esa reconciliación con Dios, debe haber reconciliación entre nosotros. Debemos aprender a convivir, a vivir siempre como hermanos. Ojalá pues, mis hermanos, que de veras entendamos esta enseñanza de Dios y la apliquemos en nuestra vida diaria. Amén. Amén.